Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desempacar una guía legal que es sumamente técnica, pero les aseguro que es absolutamente fascinante. Vamos a hablar a fondo sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Básicamente, a lo largo de esta presentación, vamos a mapear esa brecha enorme y a veces muy dolorosa que existe entre una teoría constitucional que se lee perfecta y prístina en el papel y la realidad muchísimo más compleja que se vive todos los días en el terreno. Así que, arranquemos de una vez con esto. Bien, vamos a adentrarnos en esto. Quizá la primera pregunta que salta a la mente cuando revisamos estos textos legales es, ¿de dónde viene toda esta legislación? ¿No? Bueno, hay que entender muy bien el contexto histórico. Estamos hablando de poblaciones que ya existían aquí mucho antes de 1492. Comunidades que, a lo largo de los siglos, sufrieron un despojo sistemático de sus tierras. Fueron obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud y en muchísimos casos se les privó de su propio idioma y cultura. Por lo tanto, y esto es clave, estos derechos no son un privilegio ni un trato de favor. Para nada. Son un marco legal constitucional e internacional diseñado estrictamente para intentar reparar ese tremendo daño histórico y proteger identidades y formas de vida que son, literalmente, únicas. Lo que nos lleva a nuestra primera sección, orígenes y población actual. Ahora, lo que resulta realmente interesante de ver aquí es la magnitud de estas cifras. Porque, ojo, no estamos hablando de un tema de nicho o de una pequeñísima minoría aislada por allá lejos. No. Estamos hablando de la realidad demográfica fundacional de todo el Perú. Millones de personas cuyas vidas dependen directamente de que estas leyes funcionen en la práctica. Fíjense nada más en el primer grupo. Son más de 5 millones de quechuas. A eso hay que sumarle más de 500,000 de aymaras y a cientos de miles de ciudadanos que pertenecen a más de 55 pueblos amazónicos diferentes. Es fundamental anclar la mente en este inmenso peso demográfico. Antes de enredarnos con artículos o códigos penales, tenemos que entender la escala masiva de estas comunidades a las que el marco legal debería proteger. Y así pasamos al punto número 2, el escudo legal prístino, es decir, la teoría. En teoría, el Estado peruano ha construido lo que podríamos llamar un escudo legal prístino. Es una estructura súper robusta y con múltiples capas, diseñada a la medida para resguardar a estas poblaciones. Y tranquilos, no vamos a usar jerga jurídica aburrida aquí, mejor enfoquémonos en el espíritu de la ley. Escuchen las palabras tan poderosas que respaldan todo esto. Hablamos de tierras inalienables. Esto significa que legalmente no se pueden vender sin un consentimiento súper estricto, ni se pueden embargar. Hablamos también de la protección y el reconocimiento de la identidad. Todo esto va desde la Constitución del 93, pasando por tratados internacionales clave como el Convenio 169 de la OIT, hasta llegar a leyes nacionales súper específicas. Es todo un blindaje normativo pensado para garantizar la soberanía de los pueblos sobre su propio desarrollo. Y bueno, dentro de ese gran escudo hay una herramienta que es vital, el proceso de consulta previa. Curiosamente, este es el derecho más invocado en todo el Perú y al mismo tiempo el más vulnerado. El proceso en sí tiene pasos clarísimos y con plazos fijos, desde identificar a los afectados hasta entregar la información en el idioma local y dialogar de buena fe. Pero quiero que nos detengamos un segundo en el paso número 5, porque es absolutamente crucial. Si en esta etapa de decisión se logra llegar a un acuerdo, ese documento se vuelve legalmente vinculante para el Estado. Es decir, no es una simple sugerencia o un saludo a la bandera, es un compromiso de cumplimiento obligatorio. Vamos al punto número 3. Casos prácticos. La realidad. Aquí es exactamente donde ese escudo prístino del que acabamos de hablar empieza a mostrar grietas bastante serias. Vamos a salir de la perfección teórica para meternos en esas intersecciones súper complejas donde los grandes intereses corporativos y los derechos humanos chocan de frente. Entonces, el punto crucial es entender qué sucede en la práctica. Imaginen esto. En Apurímac, el gobierno aprueba una concesión de cobre a una empresa internacional, pero se saltan la consulta previa. ¿Qué hace la comunidad frente a esto? Pues usa la ley y presenta una acción de amparo basándose en el Convenio 169. Y la verdad es que funciona, porque el Tribunal Constitucional es muy claro al respecto. Es imperativo, es obligatorio hacer la consulta antes de construir cualquier campamento. Es un choque de trenes donde la ley tiene que entrar a arbitrar. Pasemos a otro escenario igual de crítico, esta vez en la Amazonía. Taladores ilegales entran a territorio aguajún, sacan madera carísima como el cedro y explotan laboralmente a la juventud local, todo esto mientras muchas veces las autoridades miran hacia otro lado.
Resulta paradójico, ¿no? Pero aquí es donde entra el derecho a un territorio inalienable consagrado en el artículo 89 de la Constitución. En la vida real, este derecho obliga a las propias comunidades a hacer el trabajo del Estado. Usan esta herramienta legal para presentar denuncias penales ante las fiscalías ambientales, exigiendo que se procese el tráfico ilegal de madera e incluso buscando indemnizaciones. Ahora, este caso nos muestra el impacto emocional y humano directo que hay detrás de los textos legales. En Cusco, a una niña de apenas 7 años, la directora de su escuela local le prohíbe estudiar. ¿Por qué? Simplemente porque su lengua materna es el quechua y todavía no habla español fluido. Así de golpe, un derecho constitucional básico define el futuro de una menor. Frente a esta injusticia, la acción comunitaria es presentar una queja a la Defensoría del Pueblo. Gracias al derecho a la educación intercultural bilingüe, el Estado tiene la obligación estricta no solo de matricular a la niña, sino además de asignarle un profesor bilingüe. Y esto ilustra de manera brillante cómo se cruzan los derechos ambientales con los derechos territoriales. En Ucayali ocurre un derrame de petróleo que contamina directamente los peces y el agua que consume la comunidad Shipiba. La reacción inicial de la empresa casi siempre es ofrecer una tirita para una hemorragia, como entregarles agua embotellada por unos días. Pero el marco legal impone una obligación muchísimo más profunda, la remediación ambiental total. Aquí no valen los parches temporales. Las comunidades recurren a denuncias ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, para exigir que se restaure por completo todo el ecosistema basándose en su derecho a un ambiente sano. Finalmente, tenemos este aspecto fascinante de la pluralidad jurídica. En Puno, las autoridades de una comunidad aymara se reúnen en asamblea y juzgan a un ladrón de ganado. Le ordenan devolver lo robado y hacer 30 días de trabajo comunitario. De pronto, la policía tradicional intenta intervenir para llevarse al infractor a una comisaría. Bueno, ahí es donde entra a tallar el artículo 149 de la Constitución sobre la Jurisdicción Especial Comunal. Básicamente, esta norma dicta que la decisión de la Asamblea Comunal tiene exactamente la misma fuerza legal que la sentencia de un juez. Así como lo oyen, mientras no se violen derechos humanos fundamentales como la integridad física, la policía y el Estado tienen que retroceder y respetar la decisión de la comunidad. Avanzamos al punto número 4. Mecanismos de defensa legal. Vamos a ver cómo se construye todo esto en la práctica. Después de ver tantos choques, la pregunta natural es, ¿cómo pueden defenderse activamente estas comunidades en el mundo real? El sistema jurídico sí ofrece caminos concretos para la defensa, aunque, seamos honestos, la mayoría de las veces representan batallas cuesta arriba. Tienen la acción de amparo, que sirve para frenar violaciones inminentes por la vía del Poder Judicial. Están las denuncias penales ante la Fiscalía para crímenes ambientales o usurpación. Cuentan con la Defensoría del Pueblo, que es un mecanismo gratuito e invaluable frente a actos de discriminación. Para temas de contaminación tóxica está el OEFA. Y si de plano se cierran todas las puertas dentro del país y el Estado falla, siempre queda la ruta internacional acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y llegamos a la sección número 5, la realidad en datos, del 2024 al 2025. Ahora nos acercamos al final de este análisis, y es aquí donde todo toma una perspectiva muchísimo más cruda y real. 71. Ese es el número aproximado de procesos de consulta previa que se han completado realmente en el país desde el año 2012. Es una cifra que para muchos resulta minúscula si la comparamos con la cantidad gigantesca de proyectos que se aprueban año con año. 200. Esta es la cantidad de conflictos socioambientales que están activos hoy en este preciso momento. Y el dato más relevante aquí es que el 65% de estos conflictos están vinculados directamente a actividades de minería e hidrocarburos dentro de los territorios de las comunidades. 20 millones. Una cifra que cuesta hasta procesar. Representa los millones de hectáreas de territorio indígena que, increíblemente, al día de hoy, todavía carecen de una titulación legal adecuada. Esto deja a todas estas comunidades en un limbo de vulnerabilidad y de total inseguridad jurídica sobre el suelo que habitan. Y este último dato hay que tomarlo con muchísima seriedad y respeto. Más de 30 líderes y defensores indígenas han sido asesinados entre el 2020 y el 2024, operando en un entorno con unas altísimas tasas de impunidad. Es sin duda el costo humano más trágico y devastador que trae la falta de una protección efectiva. Y así llegamos al final de nuestra explicación, dejándoles esta pregunta tan provocadora y necesaria.
¿Cómo cerramos la brecha entre ese escudo legal prístino del que hablamos y esta realidad tan peligrosa en el terreno? Como hemos podido ver a través de los casos y los datos, el marco normativo peruano está maravillosamente construido en el papel, es de vanguardia total, pero la verdadera prueba de fuego para cualquier sociedad no es tener las mejores leyes escritas, sino cómo se aplican y se hacen cumplir allá afuera, en los ríos, en los bosques y en las escuelas rurales. Esperamos de verdad que este recorrido haya sido iluminador para todos y que despierte un sentido de urgencia y de conciencia cívica sobre un tema que es fundamental para millones de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.